Continuamos nuestro semáforo ahora para darle la bienvenida al director general de la obra Magallanes, a 500 años de la primera vuelta al mundo de la compañía Trío Teatro Banda, Francisco Sánchez. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Yo estoy bien y con muchas ganas de hablar de esta obra y por supuesto de Trío Teatro Banda, que es una agrupación teatral muy querida, muy innovadora, que desde el 2000 ha estado ahí entregándonos obras que mezclan la música con el teatro, con, uno diría, cierta tradición juglar, ¿cierto? Y también con una mirada respecto a la historia, que ha sido una constante que ustedes han estado haciendo también en todas sus obras. Partamos por ahí, siendo esa la historia de Trío Teatro Banda, ¿por qué entrar con Magallanes? Bueno, porque Magallanes, el viaje de Hernando Magallanes cumplió 500 años, ¿no? En estos 3 años que pasaron, los recientes, porque el viaje de él duró 3 años. Entonces, es un hecho histórico de tal importancia para entender nuestra historia reciente, en los últimos 500 años, nuestra historia americana, chilena, que nos parecía muy importante aprovechar el quinto centenario para contarla. Esa es la razón de por qué lo, lo quisimos contar por los 500 años y para dar informaciones totalmente sorprendentes y desconocidas con respecto a ese viaje y al mismo personaje de Hernando de Magallanes. Y para continuar con el ejercicio de, a través del teatro y la juglaría, conocer más de nuestra historia como chilenos. Bueno, antes de irme a la obra específicamente Magallanes, nosotros no habíamos conversado, Francisco, y me parece, hace rato tenía ganas de preguntarle a alguien de Trío Teatro Banda respecto a la juglaría. ¿Y por qué escogen ustedes desde Chile tomar esta tradición medieval para acercarnos a estas historias? Bueno, la realidad es que lo de los juglares y la juglaría apareció como después de que ya estábamos haciendo lo que hacíamos. Esa es la Mm. realidad, porque cuando la compañía empezó como a tener más temporadas y más apariciones en la prensa y a salir del país, siempre los periodistas y la gente de comunicaciones quiere que uno especifique ¿Qué y estás haciendo? catalogue qué es lo que hace. Claro. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que la práctica nos identificaba mucho con el arte de los juglares, que no solamente son medievales, son de todas las culturas, ¿no? Es Ujú. un, es un tipo de artista itinerante, ambulante, que actúa, canta, cuenta, toca, baila, recita, hace malabarismo, todo lo que puede hacer para enriquecer su performance y hace una suerte de medio de comunicación viviente Ujú. y también opina de sobre lo que está contando. Entonces, como también nuestro foco de los últimos años es contar la historia de Chile y de Iberoamérica, nos sentimos profundamente ligados y empezamos a estudiar también. Una vez como ya identificados con los juglares, empezar a estudiar a los juglares, su tradición, distintas herramientas como los bufones, la comedia del arte, el arte circense, la parte musical, a enriquecer esta idea de ser juglares contemporáneos. Ujú. Y bueno, porque además es muy estimulante identificarse con esa figura, ¿no? A uno le dan como, es lindo el juglar. Con juglar, mira, si uno pone juglar en Google, inmediatamente aparece un artista como con un laúd, cantando, bailando. Entonces, sí representa concretamente el tipo de artista que queremos ser. Ahora, claro, probablemente a uno el primer juglar que se le viene el juglar medieval, porque también pensamos en quién era el depositario de la historia, ¿no? Y quién, además, en un momento en donde no existían los más media como hoy día, llevaba la historia de un lugar a otro. Y esto es la lógica del relato es tremendamente importante porque es el lugar desde donde nosotros nos construimos. Y por ejemplo, en este caso, hablar de Magallanes, ¿no? Que tiene, por supuesto, una relevancia importantísima para la historia de la navegación, para la historia del mundo, para la historia claramente de nuestro continente y de nuestro país, es también hacer esa conexión entre aquello que está en el pasado y en nuestro presente. Y quizás ahí aparece también un ejercicio del juglar con traerlo lo lejano a lo cotidiano, que es muy, muy bonito. Sí, bueno, el juglar es un contador de historias, ¿no es cierto? También. Y mira, en los mapuches hay juglares, por ejemplo, y aparecen descritos en Cautiverio Feliz, en las crónicas, en América, ya, o sea, la idea del juglar
es inherente a nuestra especie humana. Lo que pasa es que como estamos dominados por el eurocentrismo, Sí, es creemos verdad. que Europa inventó todo, y en realidad no es así, po. O sea, todos los seres humanos tenemos y aportamos a todas las ramas del conocimiento y del arte, y obviamente que los juglares de los reyes europeos medievales son un ícono, por supuesto que sí, y un arte muy desarrollado, pero esto de traer historias del pasado para mantenerlas presentes, que no se nos olviden, eso es una tradición de toda la cultura. Sí, pues y es lo que hacemos como seres humanos desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Reunirnos alrededor del fuego, escuchar historias que definen quiénes somos, sea que te la cuenta el chamán, el anciano, la anciana, la machi, ¿cierto? Que empiezan a darnos sentido a través de esas palabras y por eso es tan bonito también ese ejercicio de encontrarnos desde el arte, de encontrarnos desde el relato y todo lo que se pone en juego ahí. Ahora, me imagino que cuando se escoge un material, estas herramientas del contador de historias, de la contadora de historias, porque también hay que decir que Trío Teatro Banda tiene mujeres en su equipo, Sí, bo. eh, uno tiene que escoger qué es la manera más, cuáles son las herramientas más apropiadas, las melodías, me imagino, los tonos más apropiados para poder contar esta historia de manera específica. ¿Cómo fueron armando entonces esta historia sobre Magallanes? Mira, en primer lugar, había que elegir qué contar, po, porque igual Juglar es un actor y hace teatro también, ¿no? O sea, hay que tener claro que el teatro es una persona contándote una historia. Esa es Ujú. como la base, contándote una historia. Esa es la base, por lo menos para mí, de lo que es el teatro. Entonces, ya, pues, esta historia vamos a contar de Magallanes. Bueno, pero ¿qué parte de la historia? ¿De dónde hasta dónde? Y ahí entra la dramaturgia, como el arte de saber estructurar una historia. Nos estructuramos que íbamos a contar el viaje de él, y que obviamente, porque todo se mezcla mucho, ¿no? La historia de Magallanes, o sea, la podrías contar desde la biografía de él, desde los patagones que lo vieron pasar y Ujú. que fueron secuestrados, desde las personas de las islas de la Polinesia que lo vieron llegar. Elegimos que él contara un poco, que se contara la historia de él como un portugués metido en la corte española, llevando adelante un proyecto tremendamente ambicioso, caro y de mucho fruto, rodeado de enemigos, que eran los otros capitanes españoles que iban con él. Con todas las dificultades que él tuvo, un motín a bordo, perderse, equivocarse. Fue muy complicado ese viaje. Muy. De hecho, él se muere en mitad del viaje y no termina él, termina Sebastián Elcano. Ujú. Todas esas cosas nos dieron un marco. Ya, esto es lo que vamos a contar, de aquí hasta acá. Después vamos a tratar que en este caso de la juglaría sea más sombría, porque la juglaría tiende a ser chistosa, divertida, cómica, alegre. Y quisimos meternos un poco en este mundo de las tinieblas y los peligros y la conspiración y a ver si podíamos con los instrumentos y con la juglaría hacer algo un poquito más sombrío, más, o sea, más intrigante, por así decirlo, con más suspenso. Ujú. Entonces, también fue otro parámetro. Bueno, y luego tirarse a, una vez definida la historia, ¿qué es lo que vamos a contar? Improvisar. Improvisar, y decidimos que iba a haber una fuerza musical especial en esta obra. O sea, en la obra no hay nada más que instrumentos musicales, casi. No hay escenografía, no hay utilería. Solo cada actor con su instrumento, la Daniela con el violín, Diego con el bajo, Martín con el tiple, el acordeón, Alfredo y Javier con la percusión. Entonces, ¿cómo lograr con pocos instrumentos musicales y canto contar una historia de 5 barcos que cruzan el mundo? Ahí a todo esto cayó la pandemia. O sea, de hecho, en Magallanes nos pasó que estábamos ensayando y llegamos al ensayo y dijimos, oye, hay que confinarse, hay que irse. Y cerramos los instrumentos y nos fuimos a las casas. O sea, literalmente la pandemia interrumpió un ensayo. Ujú. Así fue. Y mientras estábamos en la pandemia decidimos seguir trabajando y fue súper bueno. Porque mes a mes, o sea, semana a semana trabajábamos, ensayábamos, estudiábamos, la gente estudiaba, exponía, grababa escenas en sus casas, canciones. Entonces, durante la pandemia descubrimos que podíamos seguir avanzando mucho en la obra y por tanto una obra muy querida para nosotros, porque en realidad nos mantuvo unidos, nos mantuvo trabajando y avanzamos sorprendentemente muchísimo durante la pandemia. Entonces es una obra bastante especial para nosotros por eso. Bueno, después cuando ya nos pudimos juntar a ensayar y hacer funciones, fue maravilloso. Claro. Pero avanzamos
en las casas, ellos el actor y la actriz montaban en sus casas, teatrino, con luces, incluso con otras personas, hijos, hijas que ayudaban. Es que Es muy, Magallanes les ayudó a surcar los oscuros mares de la pandemia, sin duda. o sea, mira, de hecho, gran parte del viaje a Magallanes, él está sin saber a dónde está, Sí, cruzando el Océano Pacífico sin saber cuándo va a llegar, y nosotros avanzaba la pandemia sin saber hasta cuándo iba a llegar, en los mismos meses que se cumplían 500 años de que Magallanes andaba perdido, andaba... Entonces era como vivir un poco una travesía por un océano misterioso de esta pandemia, igual que Magallanes en su momento. Fue súper especial. claro, acompañado ahí de la incertidumbre. Conversamos con Francisco Sánchez, director general de Magallanes, a 500 años de la primera vuelta al mundo, de la compañía Trío Teatro Banda, que está en cartelera ahora mismo en el Teatro Principal de Matucana 100. Les quedan 10 funciones de esta obra este miércoles, de miércoles a sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:30. Entonces tienen este fin de semana y el próximo. Y además, esto por supuesto es muy importante destacarlo. Matucana 100 continúa con las entradas bajo sistema Paga lo que puedas. Entonces pueden pagar desde 3.000 pesos para poder asistir a las funciones de Magallanes a 500 años de la primera vuelta al mundo de Trío Teatro Banda. Magallanes es un personaje realmente notable. Yo te escuchaba, Francisco, y me acordaba, no sé si fue parte del material que ustedes usaron, pero Patricia Cerda, la escritora y historiadora, sacó un libro notable que se llama Bajo la Cruz del Sur, en donde cuenta esta historia. Y yo me acuerdo cuando lo leí, era como, no te puedo creer que esta gente hacía estos niveles de locura. O sea, primero toda esta cosa de la conspiración, ¿no? Y de este portugués que era mirado con sospecha, que tenía muchos enemigos y que a lo largo del viaje en los barcos también tiene enemigos y tiene gente que se le quiere amotinar, ¿cierto? Que está siempre cuestionando su liderazgo, que tiene otra manera de hacer las cosas también, que tiene otra relación con la otredad respecto y que se comporta de manera distinta cuando llegan a la Polinesia, ¿cierto? Cuando miran a los Patagones, etcétera. Es tremendamente complejo, pero Magallanes mismo es un personaje muy notable. ¿Qué fue lo que ustedes fueron descubriendo de él? Pensando que, como tú nos dices, lo escogieron que él fuera el narrador de la historia. ¿Qué les sorprendió de este personaje al momento de querer llevarlo al escenario de esta manera? Bueno, de partida, él en su juventud estuvo viajando de Portugal hacia las Islas de las Especies. Él conocía perfectamente el mundo este al que él quería ir. Eh, Él era un experto, digamos, en el comercio de especies entre Portugal, por el sur de África, hacia las Islas de las Especies, que es el sur de Asia, ¿no? Las islas de ahí de la Indonesia, por ahí. Entonces, luego que la vida tremendamente azarosa que él tuvo y la expertise, su experiencia como navegante, como comerciante, y luego cuando él le propone, él es un renegado, o sea, el rey de Portugal no lo quiere, lo echa, él le propone primero al rey de Portugal hacer el viaje para el otro lado, y luego él se va a España, y el rey Carlos V cree en él, y lo contrata, y el tipo es tremendamente antipático, yo creo también, que él era súper tosco, súper concentrado el poder, no explicaba nada. Los otros capitanes, que eran todos unos aristócratas y unos nobles, él no les decía nada de cuál es la ruta que iban a conseguir. Mira, aquí está el mapa, aquí está la entrada. Él se reservaba toda la información. Entonces, los tipos estaban desesperados porque era muy parco. Y luego nos impresionó mucho cuando se produce esta conspiración, que en el fondo de los 5 barcos, 4 se amotinan y lo encierran a él en una bahía, esto en el sur de Argentina, cuando llevaban 6 meses en una bahía pasando el invierno, y él no les decía nada, estaban los barcos parados. Entonces él logra desarticular este motín con una maestría impresionante, con una capacidad de estratégica de dar vuelta a un motín que tenía todo para perder, y luego convencer a la gente a insistir, buscar, o sea, el tesón de él, también otra cosa que nos llamó la atención es que él no es un conquistador. Ujú. Hernando Magallanes no es Hernán Cortés, no es Francisco Pizarro, no es Pedro Valdivia. Él es comerciante. Él lo que quiere es hacer el negocio entre España y las Islas de las Especies. Entonces, dentro de la general fisonomía de estos personajes, él es un poquito menos terrible porque su objetivo es el negocio, es hacer Sí, negocio. claro. Y Claro, además, igual el secuestro.
Además es un aventurero, digámoslo, lanzarse a... Claro, pero él iba por la plata. Él dijo, si yo logro hacer la ruta por el oeste, hacer comercio con la... porque, a todo esto, él se guió por un mapa equivocado del Ujú. mundo. Porque se supone que según eh, Ptolomeo, el mundo era de este tamaño, y según Eratóstenes, era de este tamaño. Y ese tamaño son 3 meses navegando por el Pacífico, que él no pensaba, él pensaba que la isla de las especies estaba frente a Perú, por ejemplo. Claro, Dijo, voy y vuelvo, ¿cachai? Y después el Pacífico, imagínate, es una tercera parte del planeta que él pasó navegando, se murieron de hambre, de escorbuto, o sea, sí, realmente es un aventurero increíble, pero cuán buen negocio eran las especies en ese tiempo, cuánta plata había encerrada ahí, que los europeos estaban dispuestos a lanzarse a ese tipo de aventuras y bueno, y a conquistar América y hacer todo lo que hicieron. O sea, es importante también, Magallanes es como uno de los primeros del capitalismo, ¿no? El capitalismo ya consolidado, claro, claro, el claro. nacimiento de la economía que tenemos ahora. No, y además de arriesgar todo sin saber cuál va a ser claramente el costo. Como ven, hay muchas razones para ver Magallanes a 500 años de la primera vuelta al mundo. Hay aventura, también hay conspiración, hay una mirada política, hay una mirada económica, por supuesto, hay conocer la historia y todo eso bajo el fantástico talento de trío, teatro, banda. Así que los dejamos invitados miércoles a sábado a las 20:30 y domingo. Quedan 2 fines de semana, este y el próximo. Miércoles, jueves, viernes, sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:30 de este y del próximo fin de semana en la sala principal de Matucana 100. Hemos conversado con el director de Magallanes a 500 años de la primera vuelta al mundo, Francisco Sánchez. Francisco, muchas gracias por este tiempo con Radio Ya, quiero Universidad de Chile. nombrar también a Eduardo Irrazábal, que es el codirector, porque trabajamos en dupla con él, y Carolina González, que es la productora, que son personas junto al elenco, ¿no? Alfredo Becerra, Martín Foyer Jaque, Diego Chamorro, Daniela Rivera y Javier Bolívar, que están también Matías Ulibarri en la iluminación, Julio Genari en el sonido. Importante nombrar Y a los Pablo de la compañeros que hacen. Fuente en diseño de vestuario. Pablo de la Fuente en diseño de vestuario. Y se me estaba quedando en el tintero el gran Pablo de la Fuente. Bueno, pero está ahí todo el equipo de Trío Teatro Banda para que los vayan a aplaudir. Muchas gracias, Francisco, por este tiempo. Nosotros vamos despidiendo el programa y nos encontramos el miércoles, el mismo día que también regresa al escenario Trío Teatro Banda ahí en Matucana 100. Así que nos vemos entonces. Que esté muy bien. Chao. Que esté muy bien. Chao.